Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestro curso hoy, nuestra clase hoy de mañana, y vamos a orar al Señor. Pastor José, ¿nos puedes acompañar en oración, por favor? Sí, Señor. Bendito Señor y Dios Padre eterno, Dios de gracia, Dios de consolación y misericordia. En esta mañana nos presentamos ante ti, te pedimos perdón, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos, oh Señor, que use los labios de nuestro Maestro en esta mañana para la edificación mutua de tu iglesia. Centra nuestra mente, nuestro corazón, danos sabiduría e inteligencia para que podamos comprender cada día tu palabra y podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces mis queridos hermanos, vamos a comenzar un nuevo curso en esta mañana que espero sea de mucho interés también para ustedes y que logremos sacarle mucho provecho. Entonces vamos a compartir por acá la pantalla y comenzamos con este curso. Espérenme por acá, estoy compartiendo la pantalla. Listo. Entonces, hemos estado estudiando cursos relacionados con el Nuevo Testamento, con la historia del Nuevo Testamento, la sinopsis general del Nuevo Testamento, estudiamos sobre los enfoques literarios del Nuevo Testamento y ahora vamos a ver un curso por 4 semanas sobre el Evangelio comparado, ¿cierto? Cómo comparar los 4 evangelios, revisando aspectos de sinopsis o sinoptismo del Nuevo Testamento. El sinoptismo es una clave de lectura de la Biblia, que es cómo se comparan o se ponen textos similares para dar ampliaciones, para explicaciones y para validaciones. Entonces vamos a ver el sinoptismo del Nuevo Testamento. En realidad, los expertos en la Biblia dicen que la sinopsis o el sinoptismo aparece en 3 evangelios: Lucas, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, hay mucho sinoptismo en la escritura, no solamente Mateo, Lucas y Marcos, sino otros lugares de la escritura tienen comparaciones o versiones de ampliación. Nosotros nos vamos a ocupar en esta oportunidad sobre las 4 versiones que tenemos en el inicio de la escritura del Nuevo Testamento para explicar o para presentar la verdad sobre Jesucristo. Entonces vamos a hacer un curso sobre el Evangelio comparado, mirando las 4 versiones que tenemos, ¿cierto? Donde nos presentan un autor, un mensaje, un programa, un pueblo, un reino, pero 4 versiones distintas de la historia que no son contradictorias, sino que son complementarias, que se ayudan, que amplían, que confirman, que validan la información que se está presentando. Entonces, va a ser interesante ver este curso, mis queridos hermanos, porque nos va a ayudar a ver la importancia de estas 4 versiones, cómo sacarles provecho y cómo no decir simplemente es que esto es repetición. Algunos leen un evangelio y cuando van a leer el segundo dicen, no, eso ya está repetido. Vamos a ver la importancia de la reiteración, la comparación, el énfasis y cómo las 4 versiones se coadyuvan para ampliar y para explicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Evangelio es un estilo literario que busca la persuasión y en ese sentido tenemos 4 versiones que nos persuaden de la obra de Cristo, de la certeza y la realidad de Jesucristo y del contenido del Evangelio. Entonces, vamos a entrar en materia. No sé si tienen dudas o preguntas al respecto, o si no entramos en materia para hablar sobre el Evangelio comparado, sinoptismo en el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, quiero que revisemos Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden,
oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es una introducción o el prólogo que Lucas el evangelista escribe al Evangelio de Lucas. Lucas presenta este prólogo para Teófilo, dándole la explicación o la razón o el motivo por la cual está dándole esta versión del Evangelio. Y presenta en esta versión, en este prólogo, unas informaciones supremamente valiosas que tienen que ver con lo que nosotros queremos revisar en esta mañana. Nos habla sobre el orden de la historia y el orden y propósito de las cosas, y nos habla sobre la ciencia del Evangelio. Recordemos que Lucas es evangelista, pero Lucas también es médico, su profesión, y como investigador médico, como científico de la medicina, nos presenta la ciencia del Evangelio de manera muy precisa y cómo toda la palabra de Dios es admirable y es confiable no solamente para transformar vidas, sino también para mostrarnos la veracidad, la realidad, la grandeza y la profundidad de la escritura. Pudiéramos decir que Lucas aquí nos habla de que la historia del Evangelio es admirable, nos dice también que sus evidencias son invaluables, que su verdad es irrefutable, que su vida es inigualable y que su impacto es memorable. Todo esto que nos presenta Lucas en este prólogo, antes de comenzar a narrar los hechos que él ha investigado con precisión, tiene que ver con la ciencia del Evangelio, que no es simplemente una información más o una historia más, sino es una historia real y es una historia con un contenido y un cuerpo teórico muy robusto, y ese cuerpo teórico puede ser investigado, comprobado, y también puede transformar las vidas de los oyentes o lectores, y es susceptible de estudio, de comprobación y verificación. Entonces, Lucas nos va a presentar o nos va a hablar sobre el orden y la ciencia del Evangelio. Que el Evangelio es verdadera ciencia, que tiene un método, tiene un propósito y que puede ser comprobado y demostrado. Entonces, todo esto es grandioso y eso es lo que se nos presenta en 4 versiones. Tenemos 4 versiones para corroborar el orden, la veracidad, pero también el contenido instructivo y transformador del Evangelio como ciencia. Para muchos el Evangelio es simplemente una información más o incluso un relato sin veracidad. Sin embargo, la Escritura y Lucas como médico y científico nos va a afirmar y confirmar que el Evangelio es ciencia, se puede investigar, se puede comprobar, se puede demostrar y hay evidencias. Y se puede incluso rastrear y organizar cronológicamente. Eso es lo que quiero que nosotros comencemos a estudiar en esta mañana. Déjeme que por acá como que hay alguien que quiere unirse, no sé cómo lo anexo por acá. Espérenme un minutico a ver si logro agregar algo. Muy bien, entonces, déjenme un minutico para poder continuar con nuestra clase. Espérenme que tenemos por acá. No estoy pudiendo admitirlo acá. Listo, mis amados hermanos. Entonces, continuamos con nuestra clase. Perdóname que tuve que dejar de compartir para poder anexar a mis amados hermanos. Ahí no estoy compartiendo, ¿cierto? Ok. Ya sí, ya, nuevamente. Entonces continuamos. Entonces estamos hablando del Evangelio comparado, es decir, de las versiones que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que corroboran o ratifican la historia real del Evangelio. Las 4 versiones del único Evangelio relatan la vida de Jesús,
cada una o cada versión ofrece una perspectiva distinta y complementaria de la misma historia, enfocándose en diferentes aspectos sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son 4 versiones de un mismo hecho, de un mismo mensaje y de un mismo propósito y de un mismo personaje que se unen para ampliar y para engrandecer y para hacer mucho más admirable esta versión y esta historia real y este mensaje que es transformado. Jesús, esta es una frase que pongo acá para confirmar esto. Jesús fue huésped pasajero del pesebre, de la cruz y de la tumba, pero es rey glorioso y permanente del trono celestial. Eso lo corroboran los evangelios o las 4 versiones que tenemos, y eso lo confirman cada uno de los escritos que amplían y complementan lo que nosotros vamos a ver en este curso, que es la comparación y la importancia y grandeza de tener 4 versiones. ¿Por qué hay sinópticos en los evangelios? Es decir, ¿por qué se presentan versiones paralelas que tienen bastante similitud para ampliar o para presentar el mensaje del evangelio? El evangelio revela el programa eterno de Dios de salvar por medio de su Hijo Jesucristo a su pueblo elegido, dándole fe para que disfrute su gracia inmerecida y por la eternidad esté junto al glorioso Cordero vencedor en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ya lo sabemos todos, ¿cierto? Pero un resumen pudiera ser: el Evangelio es el programa de Dios a través del cual Él dispone salvar a su pueblo elegido por medio de Jesucristo, otorgándole fe a los llamados para que comprendan su gracia y para que disfruten eternamente la gloria del Cordero en el reino. Esa es la definición y eso es lo que se nos va a presentar en estas 4 versiones que tenemos en los primeros documentos del Nuevo Testamento, los cuales incluyen de manera maravillosa, magistral, asombrosa, la humillación y exaltación de Jesucristo, o los estados de humillación y estados de exaltación de Jesucristo, formando el contenido central o contenido medular del mensaje del Evangelio. Entonces, el Evangelio presenta la humillación y exaltación de Jesucristo. Todos los eventos y las obras y las acciones protagonistas del Evangelio son las obras de Cristo, y cómo los beneficiarios, por la infinita bondad de Cristo, reciben gracia para creer este mensaje, para descansar en esta verdad. Ese es el tema que nosotros estamos viendo. El Evangelio, según nos lo van a presentar los 4 evangelistas o las 4 versiones que tenemos del Evangelio, es gracia, es gloria, es tierra y es cielo. Quiero que miremos esos 4 términos, porque eso es lo que nos van a presentar los 4 mensajeros, que el Evangelio se mueve entre la gracia y la gloria, revelándonos el móvil de la salvación, que es la gracia, y el carácter de la salvación, que es la gloria de Dios, y mostrando cómo la tierra y el cielo están unidos o están conjuntamente articulados para revelarnos el plan de Dios. Recordemos que desde el principio de la Escritura dice: creó Dios los cielos y la tierra. Y en los cielos se emite o se decreta el propósito de Dios o la voluntad de Dios, y en la tierra se cumple. En el caso de la salvación, Jesucristo se hace hombre, viene a la tierra, para que los que creen en Cristo, mientras están en vida o acá en la tierra, sean llevados al cielo, al reino celestial. Eso es importante porque todos estos escenarios y estos componentes son los que describen los mensajeros en las 4 versiones que tenemos del Evangelio. El Evangelio, por lo tanto, es Cristo y su reino, su palabra y su voluntad. Esas son como síntesis que vamos a ir comprobando a lo largo de nuestro estudio. Y podemos decir, como dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Jesucristo, que es el Evangelio, que es el propósito. Y no es en vano que Jesucristo, que es el autor y que es el cumplidor de las promesas, que es el garante y es el mensaje y es la palabra, es el verbo hecho carne, sea el protagonista y el cual tenga 4 versiones de su mismo hecho, de su mismo propósito y de su misma vida y mensaje, los cuales nos ratifican
la importancia del mensaje y del mensajero. Jesucristo, esperanza de gloria, es el motor y el motivo y la razón de la predicación. Y fue el tema de los 4 evangelistas, los cuales tomaron pluma y papel para escribirnos estas versiones magistrales que amplían, complementan y corroboran la historia de Jesucristo, dando múltiple testimonio, que es una forma de validar los contenidos antiguos. Múltiple testimonio o múltiples testigos o múltiples versiones. El hecho de que haya 4 versiones del mismo hecho es una forma de autenticar, validar y corroborar que la historia efectivamente es real. La misma escritura en el Antiguo Testamento dice que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. El hecho de Jesús sobre su nacimiento, muerte y resurrección fue corroborado, documentado por 4 escritores diferentes. Y este es el evangelio que hemos oído, el cual predicamos, que Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Salvador. Por lo tanto, tenemos versiones variadas que nos ayudan a tener amplitud, detalles y certeza sobre lo que se está diciendo. Si alguien tiene dudas sobre el mensaje del Evangelio, pues los sinópticos o el sinoptismo nos ayuda a corroborar, a ampliar, a confirmar que es un hecho real y que teórica y contenida y a nivel de contenido se puede verificar y se puede comprobar. Entonces, mis amados hermanos, el curso que nosotros vamos a ver sobre el Evangelio comparado o sinoptismo del Nuevo Testamento nos muestra el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y gracioso Redentor de su pueblo. Recordemos que se va a mover todo el relato entre la gloria y la gracia, y entre la gracia y la gloria para mostrarnos que el Evangelio es glorioso, pero la forma como nos llega, la manera como lo podemos percibir y podemos disfrutar de él es a través de la gracia. Pero una vez somos objeto de la gracia de Dios, también somos herederos de la gloria y podemos disfrutar con el Cordero por la eternidad. Esa es la promesa y esa es la consumación del Evangelio. Los 4 temas que vamos a ver en este curso son: el primero, la intención del mensaje o de las versiones del Evangelio, los cuales nos van a mostrar el carácter del mensaje y del mensajero en cuanto a su intencionalidad y en cuanto a su presentación. La segunda semana o lección vamos a ver la relación que tienen o qué tienen en común estos 4 mensajes, hablando un poco de la estructura y de la forma y del propósito y del contenido en cuanto a la relación que tienen estos 4 versiones. La tercera semana vamos a ver las distinciones, en qué se distinguen, se diferencian, cómo los hechos históricos van ampliándose mediante hechos e informaciones inéditas de cada una de las versiones a nivel histórico. Y en la cuarta lección vamos a ver la aplicación, la importancia de estas 4 versiones, cómo podemos sacarle provecho y cómo podemos enriquecernos a través de ellas. Entonces, esta es la temática que vamos a realizar. Versiones sinópticas claramente diferenciadas que revelan el Evangelio de nuestro prometido Mesías, el victorioso Salvador. Entonces, intención, relación, distinción y aplicación. En tal sentido, nos corresponde en esta mañana hacer la primera lección, que tiene que ver con la intencionalidad, el carácter del Evangelio. Cómo se presenta, cuál es el propósito, cómo se caracteriza, qué intencionalidad tiene estas 4 versiones del Evangelio en cuanto a la vida y obra del Señor Jesucristo. Cómo estas versiones enriquecen la revelación, la engrandecen, pero cómo nos muestran también el carácter único y preciso de Cristo y cómo ese carácter del Evangelio se ratifica a través de 4 versiones o 4 testigos o 4 documentos. Entonces nos preparamos, amados hermanos, para ir mirando en detalle un poco la comparación de los 4 evangelios en cuanto a la intención o carácter del mensaje. Cuando tenemos nosotros documentos escritos, en este caso estos documentos que son canónicos, que se han preservado, es importante descubrir o entender qué intención tienen los autores o los escritores
y cómo cada uno de estos escritores o autores nos presenta aspectos de carácter que son imprescindibles a la hora de estudio y a la hora de análisis. En esta lección vamos a responder en esta primera parte una pregunta es, ¿a quién se le habla de Jesús? Estos 4 evangelistas, ¿a quiénes le hablaron? Y tenemos 4 versiones, ¿cierto? La versión de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Lo primero que podemos decir en cuanto a la intención respecto a Mateo, a quién se le habla, es que el libro de Mateo o el mensaje de Mateo está destinado a los judíos. A judíos que van a escuchar y que van a corroborar y van a tener de primera mano por parte de Mateo esta historia reveladora sobre la vida de Jesús. Mateo tiene como intención comprobar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, una de las bellezas del Evangelio de Mateo son muchas profecías cumplidas y una relación directa con los escritos del Antiguo Testamento. Por eso es muy importante para los judíos este mensaje, porque busca conectar o relacionar o articular esta historia nueva para ellos, novedosa, con todas las tradiciones antiguas y las profecías mesiánicas. Mateo termina siendo la bisagra que une el Antiguo con el Nuevo Testamento en cuanto a cumplimiento de profecías, en cuanto a comprobación de hechos y en cuanto a relación de tradiciones hebreas y judías que se van a ver realizadas y cumplidas a través de Jesucristo. Mateo es el escritor de este mensaje, uno de los discípulos de Jesús, llamado también Leví, publicano o banquero de profesión, que Jesús lo llama para que le siga, para que sea su discípulo, y luego ahora lo capacita para que sea un escritor del mensaje del Evangelio. Mateo es judío, y Mateo, como judío, conocedor de las tradiciones judías, escribe a los judíos para mostrar que Jesucristo cumple las profecías, que Él es el conector y cumplidor y consumador de las profecías, que el Mesías esperado con ansias por todos los antiguos tiene su cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo es Mesías que cumple y nos revela a través de su mensaje la descendencia del Salvador o la descendencia del Mesías. Recordemos que eso es muy importante para todos nosotros, especialmente para los judíos, que se pudiera corroborar su descendencia o su linaje, porque este mensajero debía tener un linaje histórico y se debía comprobar y rastrear y presentarse por escrito una línea descendente de donde él había venido. En cuanto a Marcos, que es otro de los evangelistas, Marcos está destinado a cristianos romanos o a cristianos gentiles que no tienen tradición judía, que no tienen mucha información sobre los escritos y las profecías y las tradiciones judías, pero que les interesa y para ellos también es importante presentarles la versión sobre Jesucristo. Entonces Marcos presenta una versión más corta, más emblemática, menos de tradición y menos de conexión histórica, pero es una versión importante del Evangelio para presentarla a los gentiles, los cuales fueron alcanzados por el mensaje de Cristo. Recordemos que Jesucristo vino a los judíos, pero los judíos no le aceptaron, le rechazaron, y el mensaje se abre o se posibilita para los gentiles. Marcos, en la versión que presenta el Evangelio, revela el plan de Jesucristo como Cordero Redentor, no como cumplidor de profecías, sino como Cordero, como siervo, como vicario, como emisario, como aquel que hace pleno el mensaje y que lo cumple mediante su cuerpo, como aquel que se ofrece como sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de su pueblo. Marcos tiene la intención de centrarse o poner su lente no en tradiciones ni en profecías, sino poner su lente en el personaje, para decirnos cómo este personaje o cómo este ser que es Jesucristo encarna de manera satisfactoria y plena el mensaje del Evangelio, cumpliéndolo con su propio cuerpo, mostrándose como Cordero sustituto o Cordero Redentor. En cuanto a Lucas, Lucas destina su escrito o su versión del Evangelio a Teófilo,
Teófilo significa amigo de Dios. Es un ciudadano romano, el cual necesita y debe conocer el Evangelio y debe ser instruido de manera detallada y precisa sobre los hechos y los acontecimientos relacionados con Jesucristo. Lucas se va a ocupar de narrar la vida y la historia de Jesucristo, hombre como cordero, humano o encarnado. Narra la vida y la historia de Cristo, se ocupa de detalles, se ocupa de relaciones, se ocupa de cosas que no se ocupan otros mensajeros respecto a la vida de Jesús. Y Lucas es un médico compañero de Pablo que participó de algunos de los viajes misioneros, que conoció de primera mano los hechos como oyente y se capacitó en investigación, en recopilación de datos y en organización de estos datos para presentar un evangelio cronológico respecto a la vida de Jesucristo. Y en el caso de Juan, que no es sinóptico, está destinado su mensaje, la versión del mensaje, a todos los pueblos, a hombres y mujeres de todos los tiempos y todas las épocas. Juan es un escritor universal, no solamente escribe el Evangelio, sino las cartas universales, y también escribe el Apocalipsis, que es un escrito también para todos los cristianos de todos los tiempos. El evangelista Juan se va a ocupar de revelar a Dios como triunfador y eterno, es decir, revela el mensaje de Jesucristo mostrándonos la divinidad de Cristo y mostrándonos la victoria de Jesucristo y la eternidad de Jesucristo, y cómo a través del mensaje de la redención, Jesucristo nos muestra su deidad y su grandeza como Dios. Entonces tenemos 4 versiones, una para los judíos, otra para los romanos, otra para Teófilo y una universal. Y en estas 4 versiones se presenta Mateo, que nos presenta el cumplimiento de las profecías, Marcos, que nos presenta cómo Jesucristo cumple eficazmente la redención a través de un cordero que se entrega, Lucas nos va a hablar de la humanidad de Jesucristo y Juan de la divinidad de Jesucristo. Cada uno de ellos nos presenta aspectos distintos. Mateo nos va a hablar sobre la descendencia de Jesucristo, es decir, su linaje o su conexión con la historia antigua y con la tradición antigua judía. Marcos nos va a hablar sobre la providencia de Dios para presentarnos un cordero. Lucas nos va a hablar sobre la procedencia de Jesucristo, que es un hombre, o un hijo de Dios hecho hombre. Y Juan nos va a hablar sobre la complacencia de Dios a través de Jesucristo de enviar a su único hijo para morir por nosotros. Esas 4 verdades o realidades se van a presentar en las 4 versiones. Y eso nos ayuda a comprender que sí es importante que hayan 4 versiones y no solo una, porque cada una trae aporte y enriquece el mensaje. Descendencia, providencia, procedencia y complacencia. Vamos a mirar un segundo cuadro sobre el Evangelio comparado. En este caso, cómo cada uno de estos evangelistas presenta a Jesús. No todos lo presentan de la misma manera. Cada uno tiene un motivo o un enfoque o un estilo y un propósito en cuanto a presentar a Jesús. No en cuanto a quién lo dirige los destinatarios, sino cómo presenta, cómo el nombre de Jesús tiene valor y tiene riqueza para que se presente de forma distinta. Entonces, en el caso de Mateo, que es el primer libro que tenemos de la Escritura en el Nuevo Testamento, presenta a Jesús como Rey soberano, presenta a Jesús como Rey absoluto. Por eso muchas de las menciones del Nuevo Testamento en el libro de Mateo es al reino de los cielos. Recordemos que una de las palabras o expresiones que más se repite en Mateo es el reino de los cielos. Y presenta a Jesús como rey desde el nacimiento, el rey de los judíos que ha nacido, el rey que es despreciado, el rey que es llevado a la crucifixión y el rey que es resucitado y asciende al cielo. Mateo está muy interesado en presentarnos a Jesús como rey y presentarnos también el alcance y las características del reino de los cielos. Y en cuanto a las versiones que se presentan en Apocalipsis,
el símbolo que Mateo representa o encarna sobre Jesús es el hombre y la promesa del Mesías. Entonces es muy importante, amados hermanos, cómo Mateo presenta que todas las promesas o profecías mesiánicas las cumple Jesucristo, porque Él es Rey, que cumple, que gobierna y que tiene reino, grandeza, realeza y nobleza. Por eso nos presenta también la genealogía inicial, para mostrarnos la nobleza y la línea del linaje real que Jesús tiene y cómo todas las familias del Antiguo Testamento conocidas de la tribu de Judá hacen parte de esta línea de la realeza y de la nobleza de Jesucristo como Rey. Marcos nos va a presentar a Jesucristo como siervo. Nos presenta el siervo sufriente, el siervo entregado, el siervo vicario, el siervo que es puesto como sustituto, como propiciador, aquel que reemplaza al hombre pecador para morir por el pecado de ellos y para darles vida a través de esta sustitución o esta representación. Marcos presenta a Jesucristo como el sustituto perfecto, el siervo perfecto, y el símbolo es el león. Recordemos que en Apocalipsis habla de los 4 seres vivientes y hay un símbolo que es el león. Marcos representa ese símbolo que es el león y el propósito del siervo que describe la gracia, el servicio y los sufrimientos del Cordero. Entonces, amados hermanos, notemos que sí hay diferencia entre Mateo y Marcos, porque Marcos está interesado en mostrar los sufrimientos de Cristo, no para hacer una apología al sufrimiento, sino para decirnos que esos sufrimientos son sufrimientos necesarios que nos muestran que Jesucristo es real y que este Cordero sustituto padeció para que nosotros tengamos vida. Marcos está interesado en mostrarnos que Jesucristo es el sustituto. Recordemos que desde Génesis 13 nos habla de que el Hijo de la Mujer va a sustituir al hombre y a la mujer en cuanto a la justicia para poder tener vida y para que no sufra las consecuencias eternas. Que el hombre desde que pecó requiere o se demanda un sustituto perfecto, un siervo perfecto y un sustituto adecuado, y ese sustituto es Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Marcos se va a ocupar de mostrarnos ese mediador. Lucas nos va a presentar a Jesucristo como hombre que viene, que nace, que es conocido, que es un ciudadano judío, pero nos va a decir que ese hombre también debía ser perfecto, que debía ser intachable, que fue probado en todo, pero fue hallado sin pecado. Y el símbolo es el toro en cuanto a las figuras del Apocalipsis. Lucas presenta al perfecto hombre, relata su vida, su mensaje, y nos dice que él es garantía de perfección, garantía para poder representar al hombre y para poder dignificar a una humanidad que cayó y quedó esclava del pecado. Jesucristo como hombre perfecto nos muestra que sí es posible ser salvo y que la meta del cristiano a través de Jesucristo es el hombre perfecto, que no lo va a lograr por sí mismo, pero Cristo ya lo cumplió y al él cumplirlo significa garantía o representa garantía para nosotros como su pueblo. En cuanto a Juan presenta a Jesús como Dios, como Hijo de Dios o como eterno Hijo de Dios absoluto y como Dios en toda la plenitud de la deidad. El símbolo del Apocalipsis para esta carta, para este mensaje, es el águila. Representa la plenitud, la altura, la grandeza, la suficiencia de Cristo en el mensaje de la salvación, porque Él es Dios, y eso nos explica la gloria, la victoria y la plenitud de Cristo como garante en la salvación. En este sentido, amados hermanos, tenemos 4 versiones o 4 aspectos o 4 caras del mensaje de Jesucristo. Jesucristo Rey, Jesucristo Siervo, Jesucristo Hombre Perfecto y Jesucristo Dios. Como Rey nos muestra su nobleza, como Siervo nos muestra la belleza, como hombre nos muestra sus proezas y como Hijo de Dios eterno y absoluto nos muestra su grandeza. Estos 4 aspectos los podemos ver claramente en los escritos de los 4 evangelistas. Cuando leemos con detalle y leemos un poco con detenimiento,
vamos a poder ver cada uno de estos detalles, cómo se presentan para engrandecer y para que admiremos más a Jesucristo en las formas como es presentado y los propósitos como se presenta en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver también en un tercer cuadro cómo se describe a Jesús en cada uno de estos evangelistas y cada una de estas versiones que tenemos. En el caso de Mateo, Mateo presenta, hablando y explicando el Evangelio y la historia de Jesús, nos presenta muchas parábolas y muchos discursos, para que a través de esos discursos podamos comprender el mensaje de Jesucristo como Rey y el cumplimiento y corroboración de las profecías del Antiguo Testamento. Tenemos por lo menos 5 conjuntos de discursos que se presentan en el libro de Mateo. Posiblemente el más sobresaliente o el que más conocemos es el célebre Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Mateo, donde nos describe y compara la moral cristiana y la moral piadosa con los códigos levíticos del Sinaí. Es un equivalente al punto más alto del Antiguo Testamento en el Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés para que sea la ley pública para el pueblo. En el Nuevo Testamento se presenta el Sermón de la Montaña y nos dice que Jesucristo cumple toda la ley, satisface todas las profecías, pero también corrobora que el Evangelio implica moral cristiana y moral piadosa basada en la ley levítica. Es decir, que el Evangelio no está desprovisto de la moral y que estamos obligados a cumplir la ley o someternos a la ley, pero que la esperanza que tenemos es que Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Jesús es presentado en el libro de Mateo con autoridad y creatividad para mostrarnos la aplicación, la vigencia y la importancia de la ley y cómo nosotros somos llamados a vivir moralmente bien de acuerdo a la moral legal establecida por Dios en el Antiguo Testamento y cumplida y satisfecha por Jesús en el Nuevo Testamento. Él mismo nos va a decir, no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. No vine a destituirla o a despreciarla, sino a darle el verdadero sentido y a que ustedes la cumplan o la observen teniendo en mente o teniendo en mira a Jesucristo, que es el ejemplo perfecto y el cumplidor perfecto y absoluto de la ley. En el caso de Marcos, Marcos relata la ruta de Jesús como siervo sufriente o como cordero sufriente y vicario de llegar a Jerusalén o llegar a la cruz o al suplicio en la crucifixión. Es importante como Marcos desde el comienzo hasta el final nos muestra una ruta, un sendero que es el sendero del siervo, encaminado inexorablemente hasta Jerusalén, hasta la crucifixión y llegar al Calvario como su meta principal. La meta del rey es reinar y gobernar, la meta del siervo es ir al sacrificio. Por eso Marcos se va a ocupar de mostrarnos con detalles cómo Jesús está dispuesto, está encaminándose cada día hasta llegar al Calvario, porque esa es la meta principal, sustituir a su pueblo, mediar a favor de su pueblo y satisfacer las demandas sacrificiales y sacerdotales a través del Cordero Perfecto. En el caso de Lucas, nos va a presentar la actividad de Jesús en Jerusalén y nos va a mostrar cómo Jesucristo acoge con especial amor y compasión a los hijos que Él está adoptando y que está acogiendo y lo hace con misericordia. Nos va a mostrar muchísimos ejemplos de cómo la salvación está dispuesta por gracia, pero que el pueblo elegido está compuesto por hombres y mujeres de todas las condiciones, de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones. Lucas es el mensaje de cómo Dios acoge a pobres, a ricos, a romanos, a judíos, a extranjeros, a gentiles, a hombres de alta importancia social, pero también a hombres y mujeres desechados o destituidos por la sociedad y que en la salvación no hay acepción de persona. Y Lucas nos representa como hombre perfecto
que Jesucristo acoge a hombres y mujeres de todas las condiciones y los estatus, para enfatizar su humanidad y su carácter compasivo y para mostrarnos que el mensaje del Evangelio también es un mensaje que se tiene que dar a personas de todas las condiciones sin distingo, porque Jesucristo es compasivo. El hombre perfecto acoge a personas de todas las condiciones. Y esto es supremamente importante porque tiene que ver con nuestro encargo. No podemos ser selectivos o sectarios o hacer distingos en la expresión o exposición del Evangelio, sino que el Evangelio es para personas de todas las condiciones. De hecho, Lucas está escribiendo a Teófilo, que es un hombre de gran influencia social y académica del momento, diciéndole que Jesucristo, que es hijo de Dios y que es hijo del hombre y que nació en condiciones precarias y que vino como un hombre pobre y sencillo, alcanza a hombres tan grandes y tan enconados e importantes, incluso como Teófilo. En el caso de Juan, Juan nos presenta la gloria, la belleza y la grandeza del Evangelio en cuanto a su mensaje y en cuanto a su mensajero. Por eso es un mensaje que viene del cielo, porque presenta y comienza hablando de la eternidad de Jesucristo. El Verbo hecho carne nos muestra con sentido profundo y ordenado cómo se cumple el mensaje de Cristo y cómo Jesucristo estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo para cumplir este propósito de revelarnos el Evangelio. Y mediante imágenes, símbolos y figuras nos presenta que Jesucristo es Dios, la grandeza de Jesucristo, la eternidad de Jesucristo y la deidad y divinidad de Jesucristo. Lo describe mediante figuras que fueron usadas en el Antiguo Testamento y que son usadas también en el Nuevo, pero de forma absoluta para revelar la deidad, la profundidad y lo incomparable del Evangelio. Entonces, en este sentido vamos a tener 4 versiones, 4 estilos, 4 formas, 4 intereses. Mateo representa la autoridad de Jesucristo como rey, que describe el alcance del reino y describe el campo de acción del reino y describe al rey que gobierna con justicia y con absoluto poder, creatividad y autoridad. Y Marcos nos va a describir los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos del Cordero dispuesto para que sustituya al pueblo elegido en cuanto a ir al sacrificio. Y Lucas se va a ocupar de la humanidad y detalles relacionados con el hombre perfecto, el Dios hombre, el Dios con nosotros. Y Juan se va a ocupar de mostrarnos el carácter glorioso, eterno y divino de Jesucristo. Entonces tenemos autoridad real, sufrimiento del siervo, hombre perfecto y humano, real, comprobado y demostrado, y la deidad y gloria y carácter celeste del Mesías y del mensaje del Evangelio. En cuanto a quién es Jesús, tenemos también distinciones, comparaciones y aportes de cada uno de estos mensajeros. Mateo presenta a Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros, que se presenta en la historia y nos muestra que durante toda la historia Dios está con nosotros, a través de profecías, a través de promesas, a través de historias y cumplimiento, y a través de la consumación y expectativa del final de los tiempos. Dios siempre ha estado con su pueblo. Es el rey prometido, pero el rey presente es el rey que establece su reino y destaca su reinado y su gobierno con justicia y con autoridad, y es Emmanuel. Ese es uno de los nombres que se aporta para Jesús en el Nuevo Testamento y lo aporta Mateo, tomado de las profecías mesiánicas del profeta Isaías. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Qué hermosa promesa. Lo dice al comienzo, pero lo dice al final, Mateo 28. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel, presente siempre, vigente y puede ser visto, comprobado y testificado. En el caso de Marcos, presenta a Jesús como
el quién es, como quién es el Hijo de Dios. Él es el Cordero o es el sustituto. Revela la acción y servicio de Jesús y destaca su obra y su poder salvador entregándose a sí mismo. Revela que Él se entregó voluntariamente, que Él se despojó de toda su gloria, que Él se presenta, se entrega y configura toda la institución de los sacrificios del Antiguo Testamento y que Él es el verdadero Cordero. Adán y Eva fueron cubiertos con pieles, pero Jesucristo nos cubre con su propia vida, con su propia sangre y con su propia obra. Él es el Cordero sustituto, es el gran sumo sacerdote que oficia su propio sacrificio. Ningún sacerdote antiguo había oficiado su propio sacrificio. Ellos oficiaban sacrificios de corderos, de becerros, pero Jesucristo ofició su propio sacrificio como sustituto. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, al comienzo de la historia, en el prólogo, cuando Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo y le pusieron por nombre Set, que significa sustituto, o él sustituye al que había sido muerto. Y esa figura comienza a configurar una verdad absoluta en el Antiguo Testamento, y es que el hombre requiere un sustituto, y ese sustituto es Jesucristo, y es representado a través del Cordero que muere en lugar nuestro. Jesucristo es el Cordero de Dios. Lucas presenta a un Salvador compasivo que acoge, que perdona con especial gracia y bondad. Destaca una historia humana real con hechos y acontecimientos reveladores y nos muestra un hombre perfecto, un hombre totalmente apto para satisfacer todas las demandas del propósito de la redención, y presenta al Hijo del Hombre. Una de las frases que repite Lucas una y otra vez es el Hijo del Hombre, que son frases no nuevas de Lucas, sino tomadas de algunos de los profetas menores, donde presentan a Jesucristo o el Mesías esperado como el Hijo del Hombre, o el profeta provisto y esperado para cumplir este encargo que es ser el Salvador. Y en el caso de Juan, presenta a Jesucristo como el Verbo divino o el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios hecha hombre, hecha rostro humano a través de Jesucristo, pero viendo la eternidad y la suficiencia del mensaje y el propósito del decreto eterno que es absoluto, que es eterno y que se cumple en la historia. Nos va a presentar Juan entonces a Jesucristo como el Verbo hecho carne, pero como el gran yo soy, como el juez de la historia. Y nos relaciona el gran yo soy con el yo soy de Moisés en el Éxodo. Cuando Moisés pregunta ¿quién me envió?, se le dice el yo soy, o yo soy el que soy. Y Juan va a encarnar esa misma expresión, que es una de las expresiones más ricas, más completas, más magistrales del ser de Dios y del carácter de Jesucristo, para decirnos yo soy. En 7 oportunidades Juan presenta a Jesús como el yo soy y lo relaciona directamente con la eternidad de Cristo, con su deidad, pero también con su justicia. Entonces tenemos en Mateo a Emanuel, tenemos en Marcos el Cordero, tenemos en Lucas el Hijo del Hombre y tenemos en Juan el yo soy. Cómo se amplía y cómo se describe y se hace mucho más grande el enfoque sobre Jesucristo, mostrándonos su grandeza y sus oficios. Mateo representa a Jesucristo como Rey, Marcos a Jesucristo como sumo sacerdote, Lucas como profeta, mensajero, y Juan como juez absoluto. 4 oficios de la teocracia que estaban descritos ampliamente, que eran de público conocimiento para los judíos y que son de conocimiento para nosotros los lectores del Antiguo Testamento. Jesucristo satisface plenamente estos oficios a través de su historia, a través de su obra y a través de su mensaje. Y esto es maravilloso para que nosotros nos edifiquemos y tengamos esperanza. Mateo capítulo 1, 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa
Dios con nosotros. El interés del Evangelio o de los evangelistas es mostrarnos la realidad de Cristo, el cumplimiento histórico y el propósito del programa de la redención aplicado en los oyentes o en su pueblo que es la iglesia. Mateo 20:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, Emmanuel con nosotros. Una promesa muy segura, muy fuerte, muy alentadora para los creyentes. No los dejaré huérfanos, yo estoy con ustedes, no los dejaré ni los desampararé. Y Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo eterno fue hecho carne, el cumplimiento de las profecías, como la condescendencia de Cristo, el Hijo eterno de Dios para venir a estar en medio nuestro y para morir por su pueblo. Vimos su gloria, vimos su gracia, disfrutamos de su poder y participamos de su reino. Entonces, amados hermanos, en estas 4 versiones del Evangelio, a manera de introducción, vemos la intención y el carácter de las 4 versiones que nos revelan y nos presentan a Jesucristo y su mensaje. Nos presentan que Cristo es el Evangelio, la belleza del mensajero. Nos presentan que el Evangelio es gracia, es decir, la fragancia del mensaje. Y nos ratifican que el reino de Dios es glorioso, es decir, el resultado del mensaje. Entonces vamos a tener el mensajero, el mensaje y los resultados o alcances del mensaje en cuanto a los receptores que disfrutan por gracia el mensaje de la redención. Y vamos a poder comprender cada vez más a través de estas 4 versiones que el Evangelio es Cristo. El Evangelio no es una teoría, no es una idea, no es un concepto, no es una ilusión falaz, sino que el Evangelio es Cristo. Pero que el Evangelio es gracia, es decir, Cristo revela la gracia a través de su mensaje y su obra, y su gracia nos lleva a la gloria de pertenecer y participar del reino de los cielos. Vamos a tener todas estas informaciones en estas 4 versiones, las cuales nos llenan de gozo, las cuales nos edifican y las cuales nos persuaden, porque el Evangelio fue dado y ha sido preservado para que sea proclamado y para que a través de la proclamación los hombres sean persuadidos a esta verdad, persuadidos a rendirse a Jesucristo y persuadidos a seguir su mensaje y seguir proclamando su obra y su vida a través de todos los tiempos, a todas las naciones. Entonces, damos gracias al Señor porque a través de este mensaje tan maravilloso hemos podido creer en Jesucristo, hemos sido persuadidos de nuestra condición y persuadidos de que la única esperanza es Cristo, y hemos sido llamados para engrosar el grupo de los seguidores y de los testigos y mensajeros de este mensaje glorioso. Y aguardamos con esperanza el día final en el reino de los cielos. Amados hermanos, esta es la introducción que tenemos para este curso. Vamos a dejar hasta por aquí y vamos a dar la oportunidad para que podamos opinar, intervenir y participar todos activamente después de esta exposición. Entonces, tiene la oportunidad, mis amados hermanos, de participar preguntando, opinando, aclarando algunas de las cosas que se han dicho. Pastor Edwin, tiene usted toda la cámara al frente. El público lo aclama, Pastor Edwin. Sí, señor. Queridos pastores, hermanos, buenos días. Señor los bendiga. Muchas gracias, mi querido pastor, por esa clase tan buena, por esa enseñanza clarificante. Es importante para nosotros poder tener como ese espectro amplio acerca de las diferencias y la forma como se complementan los evangelios.
para revelar pues, todo el plan de Dios, todo su carácter, todos los beneficios que tenemos y pues el alcance del propósito que es llevarnos a la gloria eterna junto con Cristo para que le podamos conocer mejor como Él es. Me llama mucho la atención cuando hablábamos específicamente de Cristo como hombre en Lucas, porque de alguna manera podemos verlo como un ejemplo, como un modelo de vida para aquellos que hemos sido alcanzados por su favor, por su bendición, y pues cómo Él equilibra todas las cosas, ¿no? Que por un lado, él nos revela la gracia que nos es ofrecida a través de el cumplimiento de todas los requerimientos que tiene un Salvador, pero por otro lado nos muestra que Él nos conduce para que nosotros podamos, a pesar de tener una salvación por gracia, vivir una vida conforme a la perfección de un hombre. Y pues ese modelo es magnífico porque cuando nosotros miramos al hombre perfecto que nace con necesidades económicas, sin una alcurnia elevada, eh, pero cumpliendo sus propósitos a pesar de lo que nosotros llamaríamos necesidades o dificultades, pues eso es algo que realmente nos estimula grandemente, porque como usted ya nos ha dicho en otras clases, generalmente nosotros esperamos tener todas las condiciones necesarias para poder servir a Dios. Y nuestro modelo perfecto nos enseña algo diferente. Y pues todo eso bañado con la magnificencia del Hijo de Dios, que lo impone como la autoridad moral máxima para que nosotros tengamos confianza y podamos caminar hacia la plenitud. Me parece magistral, mi querido pastor, de verdad que me encantan, me encanta. Mirando esta clase pensaba en el Evangelio de la Prosperidad, lo minúsculo que es, lo corto en su alcance, la pequeñez que tiene, porque estanca a los hombres en las riquezas de este mundo, cuando pues claramente se dice que si hacemos riquezas en la tierra, pues se quedan acá. Y viendo este panorama general, amplio del Evangelio, eh, eh, como, como mirar el horizonte, pues nosotros vemos que realmente es un evangelio de pobreza, porque el verdadero evangelio nos impulsa a mirar hacia arriba, a mirar hacia el cielo y a tener nuestras aspiraciones muy por encima de todo lo que hay acá. Entonces, maravilloso, pastor, muchas gracias. Ok, pastor, muchas gracias. Y es importante, como su merced lo está diciendo, aclarar que el hombre perfecto es el hombre sencillo, el hombre humilde, el hombre frágil, el hombre con necesidades, no el superhombre, ¿no? A veces pensaríamos que el hombre perfecto es el superhombre y a nosotros nos lo muestran así los catálogos, que el hombre perfecto es el que no se enferma, el que no se desanima, el que es grande, que es imponente, impetuoso, que infunde miedo, terror, que es pues de gran talla, pero la Biblia nos muestra el hombre perfecto sencillo, un bebé indefenso envuelto en pañales, un hombre indefenso expuesto a la persecución, un hombre que se presenta a un juicio sin defensa, sin abogado, sin argumentos, simplemente acepta todas las condiciones de vida que son difíciles para mostrarnos que la perfección de él es su carácter y no su forma física o la idea, ¿no? Por eso es importante porque hoy en día se venden superhombres, super ungidos, super creyentes. Se piensa que los pastores son ungidos y son inmunes a todo sufrimiento, a todo dolor.
y que el verdadero hombre de Dios es el que no se queja, el que no le duele nada, el que no padece nada, el que no tiene carencias, cuando el Hijo del Hombre, pues, que es el hombre perfecto, es perfecto, pero en su condición natural de estar necesitado y de ser carente y de saber que todas esas carencias las suple Dios a través de su gracia. Entonces, muy bien, pastor, muchas gracias. Ahí tenemos espacio para seguir ampliando y complementando. ¿Quién se anima? Hermano Jorge, adelante. Buenos días, hermanos, ¿me escuchan? Sí, señor. Primero que todo le damos gracias a Dios, al Señor Jesús y la disposición que Dios nos coloca en el corazón pues para poder asistir a este importante curso. Muchas gracias a todos los presentes, de verdad que educa, de verdad que abre los sentidos, de verdad que es algo muy demasiado importante pues estar presente lo máximo que se pueda en la información que se nos está presentando. Y realmente me pareció muy educativo la información. Realmente los videos hay que seguirlos viendo, hay que repasar la información. Es básico estar siempre en contacto con la información que se nos presenta. Pero me impactó cómo Dios utiliza los 4 evangelios de forma directa y de forma indirecta. Sí, son 4 versiones que están presentando a nuestro Señor Jesucristo y realmente tienen mucha profundidad en cuanto a la revelación de la Escritura. Son buenos métodos, realmente hay que leer muchísimo, hay que seguir practicando la verdad, ¿sí? Acercarse con humildad a los que entienden para que nos dirijan, porque nosotros en realidad estamos aprendiendo a movernos hasta ahora. Muchas gracias, hermano Ismael, gracias a todos, y sigamos siendo procesados. Yo creo que la única fórmula real es escuchar a los que realmente aportan. Los felicito a todos, muchas gracias, Jesús es bueno. Bueno, mi hermano Jorge, muchas gracias por sus palabras, por su ánimo. Y efectivamente es importante ver las 4 versiones en conjunto. Yo he encontrado personas que le dicen a uno, yo leí Mateo y fui a leer Marcos y eso es igual, entonces me salté a Hechos. No, no hay que saltar, hay que leer las 4 versiones, porque si se enfatiza algo es porque es importante. Cuando se pone en negrilla, cuando se resalta, cuando se subraya es porque es importante. Y cuando el Señor preservó 4 versiones de su misma historia, es porque eso es supremamente importante. Si no repasamos primero las 4 versiones, no podemos pasar a Hechos. ¿Cómo podemos entender el impacto del Evangelio en los discípulos si no entendemos el mensaje y el mensajero? Tenemos que estar convencidos y Dios para eso nos dejó 4 versiones. No es a la 1, a las 2 y a las 3, sino hasta las 4 versiones, que somos conscientes de la grandeza del Mesías, de la importancia del mensaje del mensajero y que somos tocados y persuadidos total y plenamente por esta obra y este plan perfecto de la salvación. Así que no hay que obviar ninguna de las versiones, hay que estudiarlas y hay que deleitarnos, aunque a veces nos parecen similares, realmente no lo son en sí, tienen aspectos nuevos y aspectos también muy valiosos en los cuales cada uno de estos escritores hizo énfasis. ¿Qué más opinamos, Pastor Edwin? Si hay más opiniones, adelante. ¿Quién más quiere participar? Adelante. Pastor, buenos días, ¿cómo están todos? Bendiciones. Bueno, Pues yo más Jonathan, que bien. participar, tengo una duda. Decía el pastor hace un momento que uno empieza a leer Mateo, luego Lucas, y entonces como que lo mismo y se salta, ¿sí? Y lo digo a experiencia personal, a experiencia personal me ha pasado. Pero entonces yo quisiera, digamos, que tener una claridad, como, ¿cuál sería el orden de leer los 4 evangelios? Como para tener un orden de entendimiento, en el sentido de que le queda a uno claro como tal lo que los 4 evangelios le quiere a uno enseñar. Ok, bueno, ahí habrían respuestas variadas, ¿no? Muchos sugieren comenzar con el Evangelio de Juan, que es el cuarto que tenemos en la Biblia, que sería como el orden que sugieren algunos, Juan
y ahí los otros. Otros sugieren Marcos porque dicen que Marcos, según se demuestra, es el primer documento. Incluso algunos dicen que Marcos fue la matriz y que todos los demás plagiaron Marcos y sacaron versiones con añadiduras o ampliaciones, pero basados en una matriz común que era Marcos. Eso es lo que dicen algunos, que son un poco detractores de la autenticidad de la escritura. Pero yo recomiendo que se lea en el orden que estamos en nuestras Biblias, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque aunque Mateo no es el primero, sí nos permite tener una conexión o una bisagra con el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo es el que nos relaciona con el Antiguo Testamento de forma directa en cuanto a linaje, historia y cumplimiento profético. Entonces nos va a mostrar que todo lo que se dijo se cumplió. Es decir, Jesucristo cumple y conecta y relaciona y valida y autentica el Antiguo Testamento. Luego Marcos, porque Marcos nos muestra la suficiencia del sustituto, que es muy importante. No hay redención sin justicia y no hay salvación sin cordero inmolado. Entonces la plenitud, la importancia de un cordero que se entrega es indispensable comprender. Una vez comprendemos la historicidad y el cumplimiento y las tradiciones mesiánicas validadas en Jesucristo, hombre, debemos comprender que Cristo nos redime no por su mensaje y su discurso, sino a través de su sacrificio. Y Marcos representa el sacrificio de Cristo. Luego tenemos que ver el mensaje y el alcance del mensaje a través de Jesucristo y cómo acoge con su mensaje. Entonces, Mateo, cumplimiento profético. Marcos, el sustituto perfecto. Lucas, el hombre perfecto que acoge compasivamente. Y Juan, el mensaje hecho carne para que nosotros lo profesemos y lo difundamos. Entonces, creo que el orden que tenemos es un orden lógico, aunque no es cronológico, es el orden natural con el cual debemos leer el Evangelio y con el cual debemos edificarnos con estas versiones. Y no debemos pensar que es mejor un orden distinto, porque la escritura, aunque no fue inspirado su orden, el orden es providencialmente necesario y útil y valioso para que nosotros nos guiemos por él. De mi hermano Jonathan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pastor, muchísimas gracias por la aclaración. Ese orden no lo estoy dando yo, mi hermano Mateo. Mi hermano Jonathan, ese lo dio el Señor a través de los que compilaron y registraron los escritos, porque lo tenemos así hace ya muchos años, desde el segundo o tercer siglo que se aprobó el canon del Nuevo Testamento, fue configurado ese orden y es el orden que yo considero que se debe usar y aprovechar para nuestro bien. Pastor José. No, estuvo clara la introducción, estuvo muy buena, muy clara, ¿no? Pues de momento no tengo ninguna pregunta ni nada de eso. Yo me baso aquí con el pastor Edwin, con lo que él pregunte, yo me voy por la misma hilera. Pastor José, es importante que nosotros podamos ver la riqueza del Evangelio y aprovechemos todas estas versiones. Miren que, por ejemplo, algunos que promueven el Evangelio de Juan, hay ministerios que promueven el Evangelio de Juan, pues uno dice, genial que se promueva, pero ¿por qué no promover todo el Evangelio? Porque de alguna manera queda uno con una versión mutilada, porque Jesús no dijo, lean solo uno, sino lean todo lo que se ha dicho de mí y sigan todo lo que se ha dicho de mí. Entonces, predicar solo Juan o predicar solo Marcos no es suficiente. Necesitamos las 4 versiones porque las 4 fueron inspiradas y preservadas. Y las 4 muestran ampliamente los oficios de Cristo. Imaginémonos quedarnos solo con el oficio de Jesucristo como Dios, pero no como hombre. O como juez, que representa a Juan, y no como sacerdote, profeta y rey. O sea, no tiene sentido. La teocracia está ejemplificada en 4 oficios
y los 4 oficios son igualmente indispensables para cumplir y satisfacer el programa de la redención. Entonces, no promovamos solo un evangelio, promovamos todos los evangelios y toda la escritura porque toda es útil. Excelente, así es, pastor, y es verdad, y esa es la costumbre, esa es la cultura cristiana, únicamente pues promover un evangelio, dejando incompleto todo el panorama. Nosotros siempre cortamos, mutilamos, reducimos, porque somos mezquinos y porque no tenemos la visión panorámica de todo lo que es el plan de Dios. Entonces nos conformamos siempre con poco respecto al conocimiento de la verdad, cuando debemos ser mucho más intencionales y profundizar e indagar más para conocer más y para poder ser más responsables y más eficaces también en la tarea que se nos ha encomendado. Para ser hombres perfectos que indagan, investigan y conocen todo el mensaje. ¿Quién está más por acá? Miguelito, hermano Andrés. ¿Alguien más quiere opinar, participar, preguntar? Pastor Edwin, ¿qué más inquietudes tiene? ¿Aportes? Ah, bueno, entraron los jóvenes ricos. Entraron los ricos. Buenos días, pastores. Yo quedé con una duda porque se nos fue el internet un momento en el principio y se nos cortó un pedazo. Entonces quería preguntar qué significaba el sinoptismo. Ok. Sinóptico es similar o parecido. Entonces, lo sinóptico es lo parecido o lo que es como similar o como una versión bastante igual. Se conoce como sinópticos los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como evangelios sinópticos porque presentan bastantes episodios similares que no representa Juan, porque Juan nos va a hablar mucho más de los yo soy. Sin embargo, pues Juan también hace parte de los sinópticos, no de manera tan precisa, pero sí porque tiene muchos eventos que tienen que ver con Jesús, nacimiento, muerte, resurrección, milagros, crucifixión. Muchos de estos eventos que Juan relata también se relatan en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, el sinoptismo es la comparación o la utilidad de tener 4 versiones que podemos comparar para corroborar. Es una riqueza poder tener versiones para confrontar, porque cuando uno confronta las versiones, pues se va autenticando o validando el mensaje en sí mismo. Imagínense que solo tengamos una versión y lo tengamos que validar con libros foráneos a la escritura, pero tenemos la misma versión. Entonces miremos qué dijo Juan, si no lo entendemos, miremos qué dijo Marcos, si no lo entendemos, miremos qué dijo Lucas, y así sucesivamente se está autenticando o corroborando o validando la información. Entonces los sinópticos o el sinoptismo es los mensajes similares que nos sirven para autenticar o validar la verdad. En el caso del Antiguo Testamento tenemos sinoptismo también en los Reyes, Crónicas y los libros de Samuel. Y tenemos también sinoptismos en Levítico, en Éxodo y Deuteronomio, y en algunas de las versiones de los mensajes de los profetas. Entonces es un estilo que la escritura usa para ella misma validarse a sí misma. Recordemos que la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. 2 o 3 testigos. Aquí tenemos 4 testigos, como si fuera poco. Es decir, la misma escritura cumple esta regla y es que haya múltiple testimonio, porque el múltiple testimonio valida, autentica y corrobora. Entonces, ahí es más claro, Miguelito, que tenemos versiones parecidas o similares para corroborar y para confirmar, no para desechar. ¿Sí? No como que uno diga, ya leí esto y el otro es igual, entonces lo desecho. No, son versiones para corroborar y confirmar. Vale, pastor, muchas gracias. Me queda muy claro. Muy bien. Entonces,
Se conocen como evangelios sinópticos o sinoptismo, que es como el principio de las comparaciones o de las versiones variadas para ampliar y validar, o como los testimonios múltiples sobre un mismo hecho. Pastor Edwin. Mi querido pastor, cuando estaba hablando de ese tema, pensaba en el caso de la historia que hay del endemoniado gadareno, que en Mateo aparece que eran 2 endemoniados y en Marcos y en Lucas aparece que es uno. Y cómo algunos refutadores utilizan ese argumento para decir que ahí tenemos una muestra de que la Biblia se contradice a sí misma y que las escrituras pues no son fieles ni son verdaderas. Pero cuando uno le aplica la ciencia forense a los evangelios, pues uno se da cuenta que realmente el hecho de que hayan 3 testimonios sobre un mismo hecho, en vez de negarlo, lo que hace es validarlo, teniendo en cuenta que las personas que escribieron desde sitios distintos, en momentos distintos y que probablemente no tuvieron acceso al documento completo o a todos los documentos completos de forma simultánea como nosotros lo tenemos en este momento. Y cuando uno mira, por ejemplo, los eventos que se detallan, pues realmente la diferencia solamente corresponde al tema del número, que eran 2, pero cuando uno verifica los hechos corresponden, son iguales, ¿sí? Son los mismos desde una perspectiva distinta. El milagro que el Señor hace es el mismo, el poder que manifiesta el Señor es el mismo, la gloria que se le entrega al Señor Jesucristo por los hechos que se desarrollan allá es el mismo, el rechazo que se le entrega también es el mismo. O sea, son corroborativos y pues eso muestra la importancia que tenía que pues Dios permitiese que hubiesen pues 4 enfoques y 4 perspectivas distintas de los mismos hechos por personas diferentes. Exactamente, pastor. Esa es la forma metodológica como se puede estudiar de forma comparativa, no para confrontar y para acusar, sino para corroborar y ampliar. Y recordemos que, por ejemplo, en el caso de Mateo, como Mateo está dirigido a mostrarnos a Cristo Rey y su reino, entonces va a incluir constantemente los beneficiarios del reino y los adversarios del reino, porque el reino pues es un campo de acción amplio y tiene muchos, tanto seguidores como detractores. Mateo se va a ocupar mucho de eso, sin embargo Marcos no, porque Marcos nos va a hablar es de Cristo como Cordero. Entonces, y Cordero solo hay uno, ¿sí? Los beneficiarios del reino son muchos, el campo de acción del reino es amplio, los momentos y las circunstancias del reino son muchas, pero el Cordero es uno. Entonces, ahí también hay una clave de lectura en cuanto a los ejemplos que se van presentando, porque Mateo va a trabajar un poco más de forma plural y Marcos más singular. Y esas son claves de lenguaje también que se van a poder servir, nos sirven como análisis para poder ver estos hechos como el que el pastor nos está recordando, que no hay en absoluta contradicción, sino más bien confirma el estilo, el propósito, el enfoque y la intención de cada una de las versiones. Muy bien. Entonces, ¿algo más? Hermano Andrés, por ahí, Jonathan o Miguelito. Pastor, yo quería preguntar, es que cuando estaban hablando de los simbolismos, pues yo quería, o sea, yo me preguntaba si eso tenía algo que ver con Apocalipsis. Ok, recuerden que en Apocalipsis se presentan los 4 seres vivientes, que están el Cordero en el trono,
los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y una de las explicaciones muy probables para los 4 seres vivientes son las 4 versiones o los 4 aspectos del carácter y de la misión de Jesucristo acá en la tierra, es decir, los 4 aspectos del Evangelio, pudiéramos decir. En Apocalipsis, los 4 seres vivientes dice que uno tiene cara de ángel, otro de hombre, otro de toro y otro de águila. Y yo los representé allí diciendo que básicamente esas 4 versiones lo que muestran es que Jesucristo es rey, Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es profeta y Jesucristo es juez. Y están representados simbólicamente. Obviamente el símbolo pues es muy específico para poder explicar todo lo que se quiere decir. De alguna manera sería como, bueno, Jesucristo se reveló y tenemos 4 versiones. Atiendan o escuchen estas 4 versiones porque cada versión les va a mostrar un aspecto propio del carácter del vencedor en Apocalipsis, a los cuales honran los creyentes. Es decir, los creyentes pueden ir al Cordero que está en el trono a través de estos 4 seres vivientes y representados a través de los 24 ancianos. Entonces, sí nos están dando una luz, es como un indicio, como una señal de que Jesucristo es representado a través de 4 formas o cuatro aspectos y se nos da a través de estos símbolos del Apocalipsis. Y yo lo relacioné para que miremos un poco. Obviamente no es tan fácil determinar que cada uno de estos símbolos representa una versión, pero sí se puede explicar que estas 4 formas o símbolos representan el mensaje del Evangelio en su totalidad. Es decir, el Evangelio completo muestra los oficios plenos y absolutos de Jesucristo cumplidos. No es suficiente solamente Jesucristo como Cordero. Necesitamos también a Jesucristo como Rey, como hombre y como Dios, como profeta y como juez, porque de lo contrario el Evangelio es incompleto. Muchas veces la predicación que hacemos del Evangelio es solamente Jesucristo es tu mediador y Él murió para perdonar tus pecados. Pero nos olvidamos que también nos gobierna y nos olvidamos que también tenemos que pregonar su mensaje y nos olvidamos que Él también es nuestro juez. Solo nos encanta que Él es nuestro redentor, pero Él es Señor, Dios, redentor, juez, profeta, y eso se representa en el escenario de Apocalipsis y la adoración celestial. Él es adorado por todo lo que Él es y por todo lo que Él hizo. No sé si ahí te explico un poco, Jonathan, pero habría que leer Apocalipsis desde el capítulo 5 en adelante hasta el 22 para poder entender. Ok, sí, gracias, pastor. Muy bien. Pastor Edwin. Querido pastor, con respecto a ese tema, a mí me llamó la atención ver que en la diapositiva usted relacionó al león con Marcos, que es el cordero sufriente. Y pienso que está bien. Usted me corregirá si es esa la razón o si hay algo más para ampliar. Pero pues me llama mucho la atención porque realmente Jesucristo es el cordero que vino a entregarse voluntariamente, que vino a sufrir con un propósito magnánimo de gracia y de misericordia, pero que aunque las personas veían un cordero, veían un hombre más, un hombre probablemente despreciable para muchos, sin una gracia estética probable para muchos, dentro de él estaba ese león digno de temer, digno de respetar, digno de adorar. Y pues en ese sentido el simbolismo me parece muy edificante. Sí, efectivamente, la figura histórica del cordero es del cordero indefenso, el cordero noble, el cordero pues, frágil, el cordero
indefenso que se entrega y que no hace nada. Pero la figura institucional del Cordero en el Antiguo Testamento es el Cordero de los cuernos del altar. Recuerda que había en el simbolismo del arca y del templo, era el Cordero de la justicia, no el Cordero indefenso, como que se entrega y no dice nada, sino es el Cordero feroz y eficaz que hace justicia. Por eso la figura del león es la que más representa a Jesucristo como siervo sufriente, porque no era un cordero que no podía hacer nada más, no era que ese era el propósito y no va a echar para atrás, no va a desistir de su propósito porque es un cordero valiente, aguerrido, feroz, eficaz, temeroso, temerario, aterrador, porque ese cordero león es la figura de Apocalipsis. Esa figura se configura muy bien en Apocalipsis porque ese cordero es el cordero león. Es como una gráfica donde se unen los dos simbolismos de manera perfecta. No pensemos que el cordero era un animalito que se dejaba hacer lo que le quisieran hacer. No, lo que él hizo lo hizo voluntariamente y él se dispuso con valor y con mucha fortaleza para cumplir ese propósito. No fue llevado al matadero, él fue voluntariamente, él se entregó voluntariamente. Entonces no es la figura de un cordero como lastimero, sino es la figura de un león valeroso, aterrador, que contra todo pronóstico cumplió el propósito para lo cual estaba dispuesto. Por eso el simbolismo de Marcos, que es el vicario, pero el vicario eficaz que termina siendo el que nos salva con poder y que tiene la figura antigua del león como el animal dominante y poderoso y aterrador que infunde miedo, pero también infunde protección, también y seguridad y garantía. Entonces no es un corderito como que lo atan y no dice nada. Esa es la figura histórica, ¿cierto? Pero la figura emblemática lo que él representa es el carácter de valor, de fuerza, de coraje, de resistencia y de terror. Por eso es un león, el león de la tribu de Judá, pero es el león cordero en Apocalipsis. Es una figura bien interesante como que se une y ese mismo cordero es el mismo león y el león es el mismo cordero. O sea, para nosotros cordero en el sentido de que lo vemos entregarse voluntariamente, pero en el plan de Dios, Él es vencedor, victorioso, no fue derrotado nunca. El que es, el que era y ha de venir, el que sale venciendo y para vencer. Muy bien, pastor, gracias por ese aporte porque es muy valioso, muy útil para ir comprendiendo las cosas y para poder ver que Jesucristo no es como pobrecito, se dejó matar. No, es el más valiente de la historia, es el protagonista, es el más temeroso de la historia, es el aterrador para los incrédulos, porque nadie lo puede domar, nadie lo puede doblegar y nadie puede obviar su justicia y su grandeza. Entonces dejamos hasta por aquí, mis amados hermanos. Gracias. Pastor Edwin, ¿nos quiere despedir en oración? Claro que sí, mi querido pastor. Glorioso, poderoso, eterno, maravilloso y cercano Dios, te damos muchísimas gracias por el honor que tenemos de ser expuestos a tu palabra a través de unos estudios tan excelentes, tan profundos, tan ilustrativos, Señor, tan edificantes. Te damos muchas gracias, Señor, por tenernos en ese listado para que nosotros podamos ser engrandecidos, nutridos con la revelación de tu poder, con la revelación, Señor, de tu obra, con la revelación, Señor, del modelo que tú nos has dejado, del alcance que tiene, Señor, el, el- el cumplimiento de todas las cosas para llegar a tu reino, Señor. Nosotros, todos pequeños, todos minúsculos, todos pecadores, todos necios,
todos, Señor, incompletos, pero tú, Señor, nos bendices con la sabiduría de tu palabra, nos bendices, Señor, con el alcance de ella, nos, nos motivas, Señor, nos bañas con tu Espíritu Santo, Señor, moviéndonos, Señor, a través de los medios de gracia para que podamos ser sustentados, ser fortalecidos, Señor. Gracias por perseverar en nosotros, gracias por perseverar en nuestras vidas, en nuestras familias, por perseverar en nuestras iglesias, Señor, por perseverar en nuestra nación, Señor, porque de una y de múltiples maneras tú nos muestras que la obra es tuya, que tú eres, Señor, el que sostienes a tu pueblo, que en ti, Señor, tenemos toda la seguridad, en ti, Señor, están todos los cumplimientos, Señor, de que tú eres digno de toda confianza y que nosotros, Señor, en ti encontramos todas las razones de dependencia, Señor, y de fortaleza en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, te damos muchas gracias por la vida del pastor Ismael. Gracias, Señor, maravilloso, por estas clases que tú nos permites a través de su vida, Señor. Gracias, Señor, maravilloso, por permitirnos ser multiplicadores de este conocimiento que encontramos en las Sagradas Escrituras, que es un conocimiento, Señor, muy exquisito, Señor, muy bueno para tu iglesia, Señor, porque aunque muchos nos acusan de ser personas que nos fundamentamos en mandamientos y en enseñanzas de hombres, realmente, Señor, nosotros acá estamos viendo cómo fundamentarnos más y más, Señor, en tu santa palabra, crecer en ella, Señor, y encaminarnos, porque continuamente nos estamos queriendo desviar, continuamente estamos queriendo, Señor, tener salidas en falso, pero tú siempre, Señor, estás reorganizando nuestro camino, siempre nos estás dirigiendo, Señor, y agradecemos mucho, Señor, agradecemos mucho eso, sobre todo en este tema escritural, porque tener falencias en muchos aspectos de la vida no es lo correcto, pero probablemente puede pasar, pero que nosotros tengamos deficiencias en la presentación de la revelación perfecta tuya, sí es algo que es muy delicado y que nos debe generar temor, temblor y nos debe, Señor, debe ser de la máxima importancia para nosotros. Entonces te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que has permitido que podamos asistir acá. Gracias por los hermanos, Señor, que estuvieron tratando de ingresar y que no lo hicieron, o por los hermanos que están acá para estar en este grupo y que no pudieron estar. Señor, suplicamos por sus vidas para que podamos ser más y más edificados, Señor, a través de estos valiosísimos estudios. Gracias, Señor, por nuestra semana delante de ti, todas nuestras actividades, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Me despido de este